Creta, el mito del laberinto. En Creta, la arqueología siempre ha tenido que replantearse su posición en relación con uno de los mitos antiguos más perdurables. La mitología griega contribuyó en gran medida a dar forma a la imagen que tenemos de los minoicos. Incluso su nombre, derivado del legendario rey Minos, junto con su arquitecto Dédalo, se dice que construyó un enorme laberinto para encerrar a una monstruosa criatura, mitad hombre, mitad toro, el famoso Minotauro. Recuerden el mito. Después de matar al Minotauro, el joven Teseo escapó del laberinto con la ayuda de una bola de estambre que le dio Ariadna, la hija del rey Minos. Un hombre quería creer en este mito, el arqueólogo británico Arthur Evans. En 1900 organizó una gran excavación en Canosos. Sus excavaciones revelan un edificio monumental y laberíntico. Encuentra un fresco de un toro y descubre la sala de un trono. Para él, no hay duda. Está mirando el palacio del rey Minos y su mítico laberinto. Cuando el arqueólogo Jan Dreysen comenzó a explorar Creta hace 30 años, la teoría de Arthur Evans era un dogma casi irrefutable. Las excavaciones de Evans revelaron un edificio muy grande aquí, con varios cientos de habitaciones organizadas en diferentes pisos, hasta 5 pisos. Hay pasillos, claraboyas, habitaciones grandes, habitaciones pequeñas, almacenes. Tiene un diseño complejo que nos hace pensar en el laberinto de la mitología griega. Evans dio validación arqueológica e histórica a la leyenda del rey Minos y su laberinto. Emocionado por su descubrimiento, Arthur Evans se deja llevar por su imaginación. Quiere revivir el palacio y ordena restauraciones que son bastante cuestionables. A partir de la década de 1920, durante el periodo Art Deco, Evans reconstruyó grandes partes del edificio utilizando un material que estaba en boga en ese momento, el hormigón armado. Con sus reconstrucciones forzó su idea de la civilización minoica en nuestra imaginación. Impuso sus ideas en este edificio que a partir de entonces se llamó Palacio, aunque la realidad arqueológica era bastante diferente. Y lo hizo a gran escala. ¿Eso obstaculizó el trabajo de los arqueólogos posteriores? Sí, porque por desgracia en ese momento no hicieron buenos planes arquitectónicos, por lo que ocultó las ruinas originales bajo su proyecto en las décadas de 1920 y 1930. Y todo lo que escondió sigue siendo inaccesible hoy, así que no es posible desmantelar su trabajo. El Palacio de Canosos, como se ve hoy, sería una representación de su imaginación. Y mientras Arthur Evans quería creer en un mito, Jan Dreysen quiere confiar en la ciencia. Por lo tanto, se hizo cargo de la investigación desde cero y revisó los datos arqueológicos. ¿Qué era en realidad este lugar? ¿Era un palacio real? ¿De verdad existió el rey Minos? La investigación de Jan comenzó con una simple observación que quiere que vea. Me lleva a la entrada del sitio. Imagínate que fueses minoico en la Edad de Bronce y nunca hubieras visitado el Palacio de Canosos. Tomar estos caminos es como seguir un hilo dorado que conduce directo al palacio. Y lo interesante es que lleva a un lugar muy especial. Los visitantes son guiados a este patio en lo alto. Aquí estamos. En el patio central. Exacto. Los palacios mesopotámicos, egipcios y griegos en el continente están diseñados alrededor de un eje central. Sus pasillos conducen a un solo lugar, la sala del trono. Pero esta no es la sala del trono. No, es el patio central. Puedes venir del norte, sur, este u oeste y todos los corredores conducen a este lugar. El patio central es en realidad el corazón de estos edificios. Jan quería confirmar esta observación de campo.
Con su equipo, reexaminó cerca de otros palacios minoicos descubiertos en Malia, Phaistos y Sacros. Palacios con planos similares, todos construidos alrededor de un gran patio central. Analizaron estos planos utilizando un método matemático llamado sintaxis espacial. Es un método para analizar la circulación dentro de un edificio y las conexiones entre las habitaciones, para comprender cómo transitan los visitantes dentro y para deducir su uso. El plan de construcción se modela como un gráfico matemático. Cada círculo representa una habitación y las líneas simbolizan el acceso entre las habitaciones. Los arqueólogos pueden así identificar la habitación más conectada, el verdadero corazón del edificio. El arqueólogo Quentin Le Tesson es especialista en sintaxis espacial. La sintaxis espacial es una herramienta algo nueva en arqueología, muy útil para estudiar edificios y arquitectura. La uso yo mismo, pero no proviene de la arqueología. No, de hecho, esta herramienta fue calibrada y construida por urbanistas y arquitectos. El objetivo es comprender cómo interactúan los edificios y la sociedad. A nosotros nos permite comprender qué edificios o sus restos pueden enseñarnos sobre sus usos originales y cómo los humanos interactuaron con ellos. Para los palacios minoicos que se muestran aquí, es interesante porque son estructuras complejas y modelarlos nos ha enseñado mucho. Aquí está el diagrama del Palacio de Malia, y ves la importancia del patio central aquí, y todos los corredores organizados a su alrededor. Es sorprendente que todos los palacios minoicos tengan el mismo tipo de plan. En el Palacio de Phaistos encontramos lo mismo, un importante patio central y las otras salas hacen una arborescencia. La misma lógica también se encuentra en Sacros, donde tiene un patio central importante. Por ejemplo, en los palacios egipcios o mesopotámicos, los gráficos indican con claridad todos los caminos que conducen a la sala del trono. Pero no aquí. Ves que las redes conducen al patio central. Esa es una diferencia sorprendente. ¿Por qué se construyó el palacio alrededor del patio central? ¿Y por qué la supuesta sala del trono encontrada por Evans está a un lado? Jan y sus colegas comienzan a tener dudas. ¿En realidad estamos en presencia de un palacio real? Para descubrirlo, los arqueólogos volvieron a estudiar la supuesta sala del trono. Durante un siglo se ha presentado como la sala del rey Minos. Parece pequeño para una sala de trono, considerando el tamaño de este sitio. Correcto, casi todo aquí es original. Los bancos, el trono, solo los frescos con los grifos fueron restaurados por Evans. Los animales con el cuerpo de un león y la cabeza de un rapaz. Correcto. Estos grifos pusieron a Jan en el camino de una interpretación por completo diferente a la de Evans. En la isla de Santorini encontramos este fresco. Ves los grifos y ves el trono, pero ¿qué ves en el medio? ¿Una mujer? Sí, quizás una sacerdotisa que ocupó su lugar en el trono para celebrar ceremonias o rituales religiosos. Entonces, si no es un trono real, ¿el rey Minos no tiene nada que ver con eso? No. Es más probable que sea el trono de una diosa o una sacerdotisa. Tal vez sea algo más relacionado con los rituales que con el poder político. Exacto. Según los arqueólogos, este trono no es el de un rey, sino de una sacerdotisa. Una hipótesis que muchos frescos parecen demostrar. En el Museo de Heraclión, Jan pudo confirmar el lugar central de las mujeres en la religión minoica. A menudo están representadas en una posición dominante, encarnando diosas o sacerdotisas. Pero lo que de verdad sorprendió a Jan fue la ausencia de figuras reales en estas imágenes. Ningún hombre está representado en una posición de autoridad, a excepción de un fresco.
Según Arthur Evans, esta figura coronada era una prueba absoluta de la existencia de un rey, quizá el propio Minos. Aquí puedes ver el icónico mural del Palacio de Canosos, el príncipe con lirios visto aquí. De hecho, es una reconstrucción de Evans. La corona que le puso al hombre es una corona que debe usar un grifo o una esfinge. Y este objeto, seguro, fue sostenido por otra persona. Algunas reconstrucciones muestran que estos eran boxeadores. Entonces, no tienen nada que ver con un príncipe o un rey. Solo unos pocos fragmentos del relieve son originales. Un trozo del torso, sus brazos contraídos, sus bíceps, un muslo, una pantorrilla y una corona de lirio. Al reexaminar los informes de excavación de Evans, los arqueólogos se dieron cuenta de que estas piezas en realidad provenían de diferentes personajes, pero Evans ensambló sus piezas a propósito para hacer un solo personaje. Entonces, la imagen que tenemos ante nuestros ojos, tan icónica como es, ¿nunca existió en realidad? Nunca. Es una simple creación de Evans. Un rey perdido. Una sala de trono que no lo es. Y palacios que no están organizados como palacios reales. La realidad arqueológica se aleja más del mito. Los arqueólogos deben explorar otro sitio antes de invalidar la teoría de Evans. Si una monarquía gobernó la isla, deberían poder encontrar las tumbas reales. En Sisi, en el este de la isla, Jan ha liderado una excavación durante 10 años. Ha desenterrado un gran edificio minoico, reconocible por su patio central. Por aquí parece estar el patio. Cerca, con su colega Aurore Smith, Jan está a punto de revelar una necrópolis. Dime, Aurore, ¿qué tipo de entierro encontramos aquí? Hemos encontrado tumbas, más que todo colectivas aquí. Y durante sus excavaciones, ¿han surgido elementos que le hacen creer que hay personas ricas o pobres, personas de diferentes estatus aquí? Algunas personas pueden distinguirse de otras porque están en un ataúd, un gran recipiente de cerámica como este. Pero siempre están rodeados de otros muertos. Entonces, aquí estamos en un contexto colectivo, incluso con pequeñas distinciones. Siempre estamos en un contexto colectivo. Entonces, ¿no han aparecido grandes tumbas individuales de los superricos con muebles elaborados? No, en Creta minoica no hay tumbas principescas o reales como las hay en el continente y después de Creta minoica. ¿Este es un argumento adicional contra la idea de la existencia de un rey minoico? Sí, porque casi todos los reyes fueron enterrados en monumentales tumbas reales. Pero aquí no es el caso. Lo que vemos aquí son tumbas colectivas. Buscaban la cohesión social en la vida y en la muerte. Intentaron mantener a la gente unida, los grandes clanes, las familias extensas. En realidad, había un deseo de ser enterrados juntos. En esta etapa de la investigación, Jan está seguro. En ese momento, los minoicos no fueron dirigidos por un rey. El mítico Minos quizá nunca existió. Así comienza una nueva fase de la investigación. Si esto no era una monarquía, ¿cómo se organizaron los minoicos? ¿Qué papel ocupaban estos grandes clanes de los que habló Jan? En las excavaciones alrededor del palacio, los arqueólogos han desenterrado grandes casas que pueden alojar hasta 50 personas. Es probable que fueran hogares para estos clanes o familias muy grandes. En cuanto a los palacios, si no son residencias reales, ¿para qué se utilizaron? De nuevo, Jan cree que la respuesta puede encontrarse en el patio central. ¿Qué función tenía? ¿Qué sucedió aquí?
Durante las excavaciones del Palacio de Malia, los arqueólogos hicieron descubrimientos que los ayudaron a reinterpretar la función de estos edificios. Encontramos cocinas a los lados y hay una gran cantidad de almacenes. En el este, oeste, norte y fuera del gran edificio hay almacenes. Quizás eran para diferentes tipos de alimentos: maíz, granos, aceitunas o vino. Mucho almacenamiento, más allá de lo requerido para alimentar solo a los habitantes del complejo. No puedo decir si tenían suficiente comida para alimentar a toda la ciudad, pero sí con seguridad varias veces durante el año, quizás 5, 10, 15 veces. Esto indica que hubo grandes fiestas, sin duda con aspectos rituales y religiosos. Hubo grandes reuniones de personas comiendo y bebiendo juntas. ¿Qué elementos arqueológicos apoyan esta idea? Dentro del palacio, pero también afuera, hay grandes depósitos de pequeños floreros y copas usadas por los participantes. Y a veces hay cerámicas de alta calidad y piezas rotas. Entonces, tal vez en un ritual después de la comida, los recipientes se dejaron aquí como parte de la ceremonia que tuvo lugar en el edificio. Y el lugar más adecuado donde se reunían para comer y beber juntos, quizás al final del día, era el patio central. El patio central era, por lo tanto, el lugar para grandes reuniones rituales, una hipótesis confirmada por la iconografía. En este mural que se encuentra en Canosos, vemos una multitud de hombres y mujeres reunidos en un patio central. Algunos también pensaron que las corridas de toro tuvieron lugar, como se evoca en otro fresco. Pero no hay restos arqueológicos que puedan dar fe de eso, a diferencia de la fiesta. Grandes banquetes rituales a gran escala, pero ¿cuál fue su papel en la sociedad minoica? Creo que fue para mantener la integración y crear cohesión social. Invitaron a los habitantes locales o vecinos aquí a unirse en torno a una idea común que no era muy religiosa, pero ayudó a que todos se sintieran minoicos. No podemos identificar un poder central, un poder real, pero es muy posible que el poder se haya compartido de la misma manera. Por lo tanto, los minoicos formaron una sociedad organizada en torno a grandes familias o clanes. Los arqueólogos creen que las mujeres tenían roles importantes en estos grupos. Grandes edificios, llamados palacios, estaban en el centro de su política, vida religiosa y su economía local. De seguro fueron manejados de manera compartida por los clanes. Los arqueólogos saben que alrededor de 1700 a.C., estos edificios fueron en parte reconstruidos y que su arquitectura se volvió más compleja. Según ellos, esto significa que en ese momento la sociedad minoica que vivía aquí en comuna de a poco se volvió más segmentada en una jerarquía. Como puedes ver en este gráfico, hay una serie de espacios que crecen en filas como lo hacen los árboles. Estas arborescencias diferentes son zonas distintas en el palacio. Entonces, hay diferentes áreas que resaltan con la sintaxis espacial. ¿Refleja esto un cambio en su sociedad? Creemos que se desarrolló una jerarquía. Nuestra idea es que la estructura jerárquica de la sociedad minoica progresó de acuerdo con sus diferentes clases de personas. Por ejemplo, en términos de edad, de género y función. Y el edificio se desarrolló para que las personas que no necesitan conocerse no se crucen en su interior. El edificio refuerza esa jerarquía. La arquitectura hizo posible que las actividades se movieran por dentro sin competir entre sí. Mirando el mapa, volvemos a la teoría del laberinto, a medida que el plan se vuelve más complejo. Sí, el plan es muy complejo. Pero lo llamamos laberinto porque no entendíamos su lógica. Estamos acostumbrados a ver templos griegos dominados por la simetría y la simplicidad. Así que cuando vemos un plan como este, es desconcertante.
porque este plan está lejos de la simetría y la simplicidad, pero es la imagen de su sociedad que se estaba volviendo más compleja, en la que las relaciones sociales se estaban volviendo más intensas y por lo tanto requieren una organización espacial más estructurada. ¿La arquitectura refleja la evolución social? Exacto. Entonces, ¿las personas que viven juntas viven más separadas? Así es, están separados en las alas y áreas que mencionamos, pero ahí está el patio central. En este lugar de convergencia organizan ceremonias que mantienen la antigua naturaleza comunal de la sociedad minoica. Entonces, los grupos a cargo del palacio usan este patio para recordarles a las personas que aún forman un grupo cohesionado, y esa actividad tiene lugar en el patio central. ¿Un instrumento de cohesión social? Exacto. En ausencia de un poder centralizado, los minoicos usaron estas ceremonias colectivas para mantener su orden social sólido. Gracias a esta investigación, la civilización minoica parece ser muy diferente de lo que imaginamos antes. Las preguntas restantes sin contestar pueden encontrar sus respuestas en estas tablas. Pero los escritos minoicos aún son indescifrables hoy. La civilización minoica todavía no revela todos sus secretos. Hace varios años comenzaste una gran excavación aquí. ¿Qué esperas encontrar? Me gustaría entender mejor la sociedad minoica, la forma en que funcionaba. Hemos hablado de grupos que participaban en grandes fiestas dentro de estos palacios. Me gustaría entender mejor a estos grupos, su naturaleza, su jerarquía interna, por ejemplo. Has dedicado una gran parte de tu carrera al estudio de la sociedad minoica. ¿Qué te fascina de ellos? El hecho de que sea tan único, encuentro ciertas cosas aquí que nunca he encontrado en Egipto, en el Medio Oriente o con los romanos, ya sea arte o cerámica. Todo aquí fue producido con una obvia alegría de vivir que no encontramos en otras civilizaciones contemporáneas o anteriores. Los griegos son diferentes, están muy organizados, por lo que su arte es muy animado, muy natural, algo que nos es familiar incluso hoy. Y eso es sin duda lo que me ha emocionado desde el principio.